no se pueden señalar con precisión sus comienzos. Es cierto, sin embargo, que se hallan vestigios de ella en la Iglesia hace más de 700 años. San Odilon, abad de Cluny, que vivió hacia el año 1040, fue uno de los primeros en practicarla públicamente en Francia, como se consigna en su biografía. El cardenal San Pedro Damiano relata que en el año 1076, su hermano, el beato Marín, se hizo esclavo de la Santísima Virgen en presencia de su director espiritual y en forma muy edificante. Echóse una cuerda al cuello, tomó la disciplina y colocó en el altar una suma de dinero como señal de vasallaje y consagración a la Santísima Virgen, actitud en la cual perseveró tan fielmente toda su vida que a la hora de su muerte mereció ser visitado y consolado por su bondadosa Señora y escuchar de sus labios la promesa del paraíso en recompensa de sus servicios. César Bolando hace mención de un ilustre caballero, Walter de Birbach, pariente próximo de los duques de Lovaina, quien hacia 1300 hizo la consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Muchas otras personas practicaron en privado esta devoción hasta el siglo XVII, en que se hizo pública. El padre Simón Rojas, de la Orden de la Trinidad Redención de los Cautivos, predicador en la corte de Felipe III, puso en boga esta devoción por España y Alemania y obtuvo que Gregorio XV, a instancia del mismo rey, grandes indulgencias para quienes la practicasen. El padre Bartolomé de los Ríos, agustino, se dedicó con el beato Simón Rojas, íntimo amigo suyo, a extender de palabra y por escrito esta devoción en España y Alemania. Escribió un grueso volumen titulado De Hierarchia Mariana, en el que trata con tanta piedad como erudición de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción. Los padres teatinos propagaron esta devoción en Italia, Cilicia y Saboya durante el último siglo. El padre Estanislao Fenicio, de la Compañía de Jesús, la dio a conocer maravillosamente en Polonia. El padre de los Ríos, en su libro antes citado, consigna los nombres de los príncipes, princesas, obispos y cardenales de diferentes naciones que abrazaron esta devoción. El reverendo padre Cornelio Alápide, tan recomendable por su piedad como por su ciencia profunda, recibió de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción. Después de estudiarla detenidamente, hizo de ella grandes alabanzas, dignas de su piedad. Muchos otros grandes personajes siguieron su ejemplo. Los reverendos padres jesuitas, siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron, en nombre de los congregantes de Colonia, un opúsculo sobre la santa esclavitud al duque Fernando de Baviera, arzobispo entonces de Colonia. Este lo aprobó y permitió imprimirlo, y exhortó a todos los párrocos y religiosos de su diócesis a difundir, en la medida de lo posible, esta sólida devoción. El cardenal de Berulle, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción, a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le hicieron los críticos y libertinos. Estos lo acusaron de novedad y superstición, y publicaron contra él un folleto difamatorio, sirviéndose, o más bien el demonio se sirvió por medio de ellos, de 1000 argucias para impedirle divulgar por Francia esta devoción. Pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia, y a las objeciones del libelo con un leve escrito, en que las refutó victoriosamente, demostrando que esta práctica se funda en el ejemplo de Jesucristo, las obligaciones que tenemos para con Él y las promesas del santo bautismo. Particularmente con esta última razón, cerró la boca de sus adversarios, haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por medio de ella a Jesucristo
no es otra cosa que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Añade muchas y muy hermosas cosas sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras. En el citado libro del Sr. Baudon se pueden ver los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, de los teólogos que la han examinado, las persecuciones suscitadas contra ella y sobre las cuales ha triunfado, y los millares de personas que la han abrazado sin que jamás ningún papa la haya condenado. Y es que no se la podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta pues que esta devoción no es nueva, y si no es corriente, se debe a que es demasiado preciosa para ser saboreada por toda clase de personas. Segundo, esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como el de éste es llevarnos al Padre Eterno con toda seguridad. No se engañen, pues, las personas espirituales creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios. Porque, ¿será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con Él? ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina, pero no María, como he dicho y no me cansaré de repetirlo. Una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez de Jesucristo es el que María, que ahora como siempre es la Madre de Cristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo, no es bastante formada en los corazones. Quien desee tener el fruto maduro y bien formado, debe tener el árbol que lo produce. Quien desee tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de vida que es María. Quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María, como hemos dicho antes. Persuádete, pues, de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones y padecimientos, si no de manera clara y explícita, al menos con mirada general e implícita, más perfectamente hallarás a Jesucristo que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así, la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar a los perfectos la llegada a la unión con Dios, es la criatura que nos ayuda más eficazmente en obra tan importante. Y esto en forma tal que no ha habido, ni habrá jamás, persona igual a ella, ya por las gracias que para ello nos alcanzará, pues, como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella, ya por las ilusiones y engaños del maligno espíritu de los que ella nos librará. Donde está María no puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen, pensar y hablar frecuentemente de ella. Así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es señal clara de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Siendo así que, según dice la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige, María sola ha dado muerte a las herejías. Jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión, al menos formales.
podrá tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por la verdad y el mal espíritu por bueno. Pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando la conozca no se obstinará en creer y defender lo que había tenido por verdadero. Cualquiera, pues, que desee avanzar sin temor a ilusiones por los caminos de la santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, debe abrazar de todo corazón, con corazón generoso y de buena gana, esta devoción a la Santísima Virgen que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora. Me queda por enseñaros un camino excepcional. Es el camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada, nuestra cabeza. El miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. Es camino fácil a causa de la plenitud de la gracia y unción del Espíritu Santo que lo llena. Nadie se cansa ni retrocede si camina por él. Es camino corto que en breve nos lleva a Jesucristo. Es camino perfecto, sin lodo, sin polvo, ni fealdad de pecado. Es, finalmente, camino seguro que de manera directa y segura, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna. Entremos pues por este camino y avancemos en él día y noche hasta la perfecta madurez en Jesucristo. Sexto, esta devoción nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Esta devoción da a quienes la practican fielmente una gran libertad interior, la libertad de los hijos de Dios. Porque haciéndose esclavos de Jesucristo y consagrándose a Él por esta devoción, este buen Señor nuestro, en recompensa de la amorosa esclavitud por la que hemos optado, primero, quita del alma todo escrúpulo y temor servil que pudiera estrecharla, esclavizarla y perturbarla. Segundo, ensancha el corazón con una santa confianza en Dios, haciendo que le mire como a su Padre. Tercero, le inspira un amor tierno y filial. No me detengo a probar con razones esta verdad. Me contento con referir un hecho histórico que leí en la vida de la Madre Inés de Jesús, religiosa dominica del convento de Langeac, Albernia, donde murió en olor de santidad en 1634. Contaba apenas 7 años y ya padecía grandes congojas espirituales. Oyó entonces una voz que le dijo: «Si quieres verte libre de todas tus angustias y ser protegida contra todos tus enemigos, hazte cuanto antes esclava de Jesús y de su Santísima Madre». Al regresar a casa, se apresuró a consagrarse enteramente como esclava de Jesús y María, aunque por entonces no sabía lo que era esta devoción. Habiendo encontrado después una cadena de hierro, se la puso en la cintura y la llevó hasta la muerte. Hecho esto, cesaron todas sus congojas y escrúpulos y halló tanta paz y amplitud de corazón que se comprometió a enseñar esta devoción a muchos otros, que a su vez hicieron con ella grandes progresos. Recordemos entre otros al señor Olier, fundador del seminario de San Sulpicio, y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Un día se le apareció la Virgen y le puso al cuello una cadena de oro en prueba del gozo que le había causado al hacerse esclava suya y de su hijo. Y Santa Cecilia, que acompañaba a la Santísima Virgen María, le dijo: «Dichosos los fieles esclavos de la Reina del Cielo, porque gozarán de la verdadera libertad. Servirte a ti es libertad». Séptimo, esta devoción procura grandes ventajas al prójimo. Puede movernos a abrazar esta práctica el considerar los grandes bienes que reporta al prójimo. Efectivamente, con ella se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo, porque se le da,
por manos de María lo más precioso y caro que tenemos, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar el menor pensamiento bueno ni el más leve sufrimiento. Se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora y las que se adquieran hasta la muerte sean empleadas, según la voluntad de la Santísima Virgen, en la conversión de los pecadores o la liberación de las almas del purgatorio. ¿No es esto amar perfectamente al prójimo? ¿No es esto pertenecer al número de los verdaderos discípulos de Jesucristo, cuyo distintivo es la caridad? ¿No es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad y liberar a las almas del purgatorio casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado? Para comprender la excelencia de este motivo, sería indispensable conocer el valor